Gracias por estar con nosotros. Continuamos ya en la entrevista central, entrevista 110, doctor Hasim. Bien, con don Antonio Solá y con Wandy tenemos dos vertientes. Primero, aprovechar a Wandy, a don Antonio y su experiencia en algo que es común en toda la América. Es decir, la pandemia afecta a todos los países. La pandemia afecta a la salud de todos, pero con un elemento: mata a las personas. Dos, mata la economía y puede matar la política. Nosotros no le podemos pedir a don Antonio que visualice los efectos devastadores que va a tener en nuestro país, que un gobierno trata de minimizar, pero no de eliminar. Y vamos a comenzar por ahí. Hay un común denominador, don Antonio, y gracias por estar aquí, sabemos que para usted es un sacrificio. Hay un común denominador que se puede trazar en todos nuestros pueblos por razones de salud, o cada uno tiene una connotación diferente. Bueno, primero, muchas gracias. No es un sacrificio. Cuando uno hace las cosas con amor y convencido de las cosas que tiene que hacer, pues la verdad es que da un gusto enorme poderlos acompañar. Yo creo que las personas somos iguales, seamos negros, blancos, de origen asiático, de origen europeo, de origen americano, no importa, la salud es la salud. La salud es importante para todas las personas. Sin embargo, lo que sí es diferente es la capacidad de los países y de los gobiernos. Sí. 48 años, es la primera vez que vivo. Estamos todos encerrados, por primera vez estamos teniendo una entrevista con ustedes. Antes había estado en el estudio y hoy estoy con cada uno de ustedes en nuestras casas, y eso significativamente ha cambiado la forma en la que estamos haciendo televisión, medios de comunicación, negocios, tratando de sacar adelante los proyectos que podamos tener, pero lo más importante, tratando de sacar la salud más, digamos, hacia adelante como corresponde. Esa gran disputa que existe hoy entre las personas o la economía, algo tan difícil cuando nosotros quizás somos privilegiados porque abrimos el refrigerador y tenemos comida, cuando las personas abren el refrigerador y no tienen nada que comer, ¿no? Y yo creo que aquí es donde, si me permites, entra lo que creo que ha sucedido en muchos de los países con los líderes políticos que están al frente de nuestros gobiernos, y que es lo verdaderamente vergonzoso. Lo primero de ellos es que no nos han dicho la verdad. Lo segundo es que nos han subestimado como ciudadanos porque nos tratan como tontos. En tercer lugar, aletargaron la toma de decisiones para evitar los muertos, y hoy los muertos cuentan a las espaldas de esos líderes políticos que han gestionado mal la pandemia. Y en cuarto y último lugar, que me parece todavía mucho más denigrante, clientelar, explicaré seguro más adelante después esto, cuando tomaron las decisiones políticas, buscaron la rentabilidad política, eso de hacerse la foto a costa incluso de los muertos, como estoy mencionando. Así que, en términos generales, a tu pregunta, quisiera, pues, por lo menos hacer estas puntualidades. Creo que son importantes. Bien. En primer lugar, quisiéramos saber cómo se puede hacer una campaña efectiva en las circunstancias actuales sin un contacto físico, sin una participación como lo es habitual de los políticos virtualmente. ¿Se puede tener un resultado semejante a una campaña en circunstancias normales, sin pandemia y sin coronavirus? Bien, me entiendo que la pregunta es para mí. Ahí te voy a agradecer, os voy a agradecer si decís para Wandy o para mí, así sabemos quién va entrando. Para usted, señor. Digamos, porque también. Señor fabricante, claro, de presidente. Gracias. No, gracias. Lo digo porque la tecnología me impide ver para quién es. Si estuviéramos en vivo también sería eso diferente. Evidentemente, nunca habíamos hecho campaña en mitad de una pandemia. Lo que sí creo que es importante es hacer referencia a tres cosas que creo que están sucediendo. La primera de ellas, el mundo que vino para quedarse. ¿A qué me refiero con esto? En que ya todo cambió, en que todo ya hoy es totalmente diferente, y que no tenemos que seguir discutiendo si hay cambio o no hay cambio, sino qué tipo de cambio es el que vamos a querer. Y eso también sirve para las elecciones presidenciales que va a hacer en República Dominicana en el mes de julio. Lo segundo
que quiero hacer alusión y que creo que es importante es que, y respecto a tu pregunta, con respecto precisamente a esto, a las circunstancias en que se puede llevar a cabo. Tenemos algunos problemas de campañas que pasa lo que yo. Sí, hola, no sé si me estáis oyendo. Yo oigo. Ahora sí le escucho, señor Solá. Sí, continuemos. Lo segundo que decía, que creo que es importante, es que las campañas electorales y los candidatos han dejado de necesitar pueblo, que son esos eventos masivos. Ahora lo que necesitan es público, que es una diferencia muy importante y es parte del cambio definitivo que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. No es pueblo, sino que es público. Es un pequeño matiz, pero que creo que va a ser importante para las próximas décadas. Y el tercer punto que quiero señalar, que también creo que evidentemente es muy importante, es que no se trata de seguir hablando a la masa popular, al pueblo, sino a la masa cerebral de las personas y al metro cuadrado de las personas. ¿Qué significa esto? A lo que les preocupa realmente a los ciudadanos. No se trata de ideologías que son el pan para hoy y el hambre para mañana y que han sido la desgracia de las últimas décadas en nuestros países, que nos han hambreado ciudadanos, sino que se trata de ideas. Me da igual que sean de centro y vengan. Si esta idea es buena porque me ayuda. Sí, continuamos. Tenemos algunos problemas de... Esto importante, digamos, está sucediendo. Claro. ¿Terrero? Bien. Señor Antonio, un placer poder contactar con usted. Mire, va a decir un tema de, bueno, estamos todos aprendiendo. Como usted ha sido, dice, lo ha explicado el doctor Jacín, un creador de presidente, o sea que usted ha tenido muchas personas en sus manos que usted lo ha llevado a ser presidente. Le pregunto, cuando usted habla de un manejo inadecuado de la pandemia, evidentemente que eso le cae a los gobiernos y posiblemente hasta su candidato, pero posiblemente a lo mejor el efecto puede ser contrario dependiendo cómo reaccione el candidato al margen del gobierno. Y me refiero porque estamos en una campaña en República Dominicana. En su experiencia, tomando esto como una excepción, que no había ocurrido nada, ¿cómo usted pudiese llevar ahora a un presidente, crearlo ahora en medio de esta pandemia o esta convulsión que hay sanitaria? Bueno, lo primero que te quiero decir es que en el caso de la presidencia de República Dominicana y de Danilo Medina, en el ranking que he venido elaborando de los presidentes que peor han gestionado la pandemia, Danilo Medina es uno de los que peor ha gestionado la pandemia en las últimas semanas y en los últimos meses. Y esto es importante. Los 5 peores son el español Pedro Sánchez, Bolsonaro el brasileño, Donald Trump el americano, Boris Johnson el inglés y Andrés Manuel López Obrador el mexicano. Danilo Medina está dentro de esos primeros, de ese grupo del pelotón de los peores, de los 15 primeros peores presidentes que han gestionado de los 200 países que hay en las Naciones Unidas. Esto es importante saberlo porque hay una notable diferencia entre los que han gestionado mal la pandemia y los que lo han gestionado bien, que son fundamentalmente mujeres en nuestros países que gobiernan y son presididos por las mujeres. Alemania, Islandia, Noruega, Taiwán y, si no recuerdo mal, Dinamarca, exactamente. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, cuáles están gestionando mal y cuáles están gestionando bien. Lo segundo es que, ¿a qué campaña política te refieres, Guerrero? ¿A qué campaña política? ¿A la presidencial de República Dominicana en mitad de una pandemia? Yo creo que es el momento de entender que el presidente Medina debería haber convocado a todas las fuerzas públicas del país, a todas las fuerzas opositoras, a todos los empresarios, a todos los que pueden echar la mano y tener una mesa de concertación para resolver una pandemia a la que nunca nos habíamos enfrentado. En este momento no es momento de hacer campañas electorales. Uno puede seguir regalando cosas, dando cosas. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que pasaba antes? Tú hablas de un gobierno de concentración nacional. Pero no, creo que no hablo de un gobierno de concertación nacional, hablo de un presidente que convoca a una mesa para ver qué y cuáles son las mejores medidas. Es totalmente distinto. Y eso no se puede hacer mediante consulta con la oposición. Yo agradezco que me interrumpas, pero si me permites termino y entonces te respondo todas las preguntas que quieras. Yo creo que es importante entender, al menos a mí me lo parece, lo que yo estoy diciendo. No se trata de seguir siendo clientelar, nos quieren pobres porque les convenimos pobres, ¿no? Yo quiero preguntarte cuál es la diferencia de lo que se hace ahora de lo que se hacía antes. Y parece que efectivamente es campaña cuando la
viendo. No, mira, yo creo que es muy preocupante lo que sucede. Yo creo que es muy importante entender también cuáles son los 40.000 millones de pesos que entiendo que se pidieron a los fondos de pensiones en estos días atrás. Los países no están aguantando. Esto es mucho más serio de lo que creemos. Estamos hablando de campaña presidencial. En República Dominicana viene una ola de cambio muy fuerte que vivimos en las elecciones municipales pasadas. Si quieren hablamos de eso, de lo que pasó en el reciente termómetro que acaba de pasar. Pero yo creo que hacer planteamientos de cómo hacer una campaña presidencial en mitad de la muerte es muy complicado. Yo creo que hay que tener sentido común para saber que lo que tenemos que hacer ahora es ayudar a nuestros hermanos a poder salir adelante en la gama de lo que podamos sin buscar la responsabilidad política o electoral. Me parece que eso es, vamos, de mínimo. Y ustedes que son periodistas, creo que están en esa labor, ¿o no? Claro, claro. Pero hay una realidad también, don Antonio. Se quedan tan callados que me preocupa. Ya no sé si me oyen o no me oyen. Oigo ruidos aquí. Te oímos. Lo que pasa es que eres tan categórico que me da la sensación de que estás hablando en ex cátedra. Y la solución es la siguiente. ¿Dónde está el ranking de los 12 malos y dónde? Lo de las mujeres está bien establecido, ¿eh? Las 5 mujeres, fíjate que no ponen Argentina ni Chile, porque Argentina quien manda es una mujer, aunque sea la vice. Y Chile, ¿verdad? Es así, en Argentina manda una mujer. Y definitivamente Bolsonaro, pero sin embargo, la mujer de Suecia, en Suecia hay un hombre, ¿verdad? Es el único que hay hombre en el Mar del Norte. No, es una mujer. En Suecia, Noruega, sí. Finlandia y Dinamarca. Pero el tema es que Suecia dejó libre el asunto y tiene 10 millones de habitantes, igual que República Dominicana. Es un país más avanzado socialmente, sin embargo tiene 3.200 muertos y nosotros tenemos 10 millones de habitantes con 400 muertos. Pero nadie sabe por qué. ¿Quién se equivocó? Debemos dejar abierto. No sé si, perdón, creí que me preguntabas. Perdón. Dejemos dejar abierto. Pero mira, tú estás diciendo algo que lo he dicho. Creo que es un absurdo en un velorio de un muerto estar bailando. Como no es justo en medio de la muerte, porque se trata de la muerte, hacer unas elecciones presidenciales. Yo quiero preguntarte, por la información que te ha llegado, ¿la oposición lo está haciendo bien en República Dominicana? Porque Guerrero, están en campaña. Claro. Están en campaña. Guerrero, yo quiero comentarte 2 cosas. Lo primero, yo no hablo ex cátedra de absolutamente nada. Soy un ciudadano normal y corriente, estoy dando mi opinión y desde esa opinión quiero expresarme el día de hoy desde donde me encuentro, que es Guayaquil, Ecuador, que también es una ciudad que ha sufrido mucho los embates de la pandemia. Lo segundo que te quiero decir es que el ranking es propio, es personal, por lo tanto es totalmente subjetivo. No me voy a poner aquí a hablar de los 20 presidentes, es un comentario que he hecho con respecto a mi ranking. Evidentemente, el ranking de las mejores mujeres es algo que también lo tengo hecho, pero que ha salido ya muy publicado en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo el New York Times y la revista Forbes. Eso es lo primero que te quiero comentar. Lo segundo es que yo no voy a entrar a un juicio de valor sobre si la oposición o el gobierno lo están haciendo bien o mal en campaña electoral. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros ciudadanos en nuestros países a superar el miedo, el estrés, la angustia económica en un momento tan delicado y tan débil de nuestros países y del planeta Tierra? Por primera vez en las últimas décadas tenemos una pandemia que acota, que agota, que funde a todos los países, que consume los recursos económicos de muchos de los países ricos y pobres, y que esto nos afecta a todos. No si eres polio rico, lo dije antes, si eres negro, blanco, si eres americano, europeo o asiático, no de Oceanía, no importa. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, yo te quiero rescatar, más allá de la campaña política, que es razonable que los candidatos puedan estar intentando ayudar a los demás, y yo creo que eso hay que aplaudir en nombre de todos los que lo estamos pasando o lo están pasando mal, evidentemente. Lo que te quiero comentar es algo que dijo el Papa Francisco el otro día y que a mí me da, es importante y que es una muy buena referencia. Y es que solos no vamos a poder superar la crisis.
Parece una tontería lo que dijo, pero es tan importante porque estamos todos divididos y peleados. Solos no vamos a poder, es juntos y tomados del alma. Todos los dominicanos juntos, todos los ecuatorianos juntos, todos los españoles juntos. Pero además, Guerrero, se trata de que esto no es de un país o de otro país. Si no volvemos a confiar en las personas, ¿para qué les sirve a Donald Trump un muro de 3.000 metros cuadrados para evitar que centroamericanos y mexicanos pobres salten la valla y vayan a Estados Unidos a trabajar, también dominicanos, cuando el virus se lo han metido por el culo? Ven acá, ¿de qué estamos hablando? No vamos a poder solos, es tomados de la mano, y eso tiene que ver también entre los países. Recuperemos la confianza entre los países. Yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza a la gente. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, vamos a enseñar a pescar a la gente, vamos a enseñar a que podemos desarrollar puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar en República Dominicana, te pregunto, Guerrero, con la destrucción de los millones de empleos que se va a hacer ahora en la pandemia? Pero no nos olvidemos de una crisis económica que viene arrastrando República Dominicana en los últimos meses y años. El problema que estamos viviendo hoy en la pandemia y en República Dominicana y en nuestros países, los que están realmente mal, como España, mío, o el mexicano, que también soy adoptivo mexicano, no es de hoy, es de líderes que no supieron gobernar bien en los últimos años y metieron a nuestros países en un problema. Y hoy lo estamos pasando peor porque no teníamos ahorro, no teníamos capacidad de generar empleo fuera de la principal industria de nuestros países, como por ejemplo, vuelvo a insistir, España y República Dominicana. España y República Dominicana, ¿su principal industria cuál es? El turismo. ¿Diversificamos en algún momento nuestra economía? No. ¿Y entonces qué vamos a pedir ahora? Si solo hay despidos, ¿le vamos a exigir a los empresarios que aguanten 6 meses a los empleados? Es muy probable hiciera cosas que no. Yo creo que hay que, para, seamos críticos y objetivos. Yo aquí no estoy criticando a nadie ni diciendo nada malo de nadie. Estoy tratando de pensar qué es lo que a veces olvidamos en nuestros países. Michel, una pregunta. Tengo alguna ligera confusión en el análisis. Usted habló de varias cosas y metió en el medio un tema de las AFP. Pero le pregunto, mire, la República Dominicana, lógicamente, no teníamos el plan estratégico que venía una pandemia, no lo pusimos. Cuando trabajamos en el plan estratégico a 10, a 15 años, no se puso que venía una pandemia, y llegó. O sea, por lo tanto, no nos preparamos para eso, nadie se preparó, ni siquiera el imperio que es Estados Unidos. República Dominicana ha venido creciendo los últimos 20 años, sistemáticamente. Nosotros no estábamos en crisis, por lo menos yo no creo que estábamos en crisis económica. Lógicamente, teníamos que diversificar el turismo y muchísimos otros sectores de la economía, perfecto. Pero quiero aclararle esto porque nosotros no estamos en ese monto de los países que están en crisis o que estaban en crisis. Y además, el tema de las AFP, ya que lo habló, me parece un tema sintomático, pero mira por qué. Las AFP hacían eso normalmente, compraban títulos del Banco Central y de la Hacienda normalmente, porque ellos invierten a diario los recursos que sean dispersados hacia ellos. Entonces, no sé por qué ahora, en este caso en particular, y ese comentario no es para usted, sino para todos aquí en la República Dominicana, se ve como que hay un problema que las AFP han comprado 40.000 millones de pesos a Hacienda, donde es el mayor que paga la rentabilidad para esos mismos fondos. Solamente eso. No, me parece muy bien, Guerrero. Hice el comentario, pero no fue un comentario negativo. El país necesita dinero, ¿de dónde lo sacó? Del fondo de pensiones. ¿De quién son los fondos de pensiones? De los trabajadores, nada más. Habrá que preguntarle a los trabajadores qué piensan sobre eso, simplemente. Quizás tú no has estado en crisis económica y yo tampoco, porque hemos tenido la heladera y la refrigeradora llena, tenemos el carro, podemos meterle gasolina, si pasa algo podemos ir a un hospital y tenemos cama, respirador y un médico que nos atienda. Y eso está bien, Guerrero, eso está bien. Pero ¿cuántos millones de dominicanos están y siguen estando pobres? No podemos decir que lo hemos hecho todo bien. No podemos decir eso, Guerrero. Tampoco podemos decir que en Haití, el país vecino, está todo bien. Y mira que yo trabajo allí. O que en España, correcto, o que en España todas las cosas se hicieron bien. Está muy bien que durante 20 años crecía República Dominicana, pero yo no estoy hablando de hace 20 años. Yo estoy hablando de los últimos 3, 4 años y estoy hablando de la pandemia. Y lo que estamos viviendo es una desgracia. Indicadores económicos, desempleo. De acuerdo que la pandemia, insisto, no estaba en nuestros planes estratégicos a 20 años. Qué lástima, porque podríamos haber pensado en algo de eso. Alemania ya lo sabía desde el año pasado. Por ejemplo, evidentemente un país se ha preparado para eso y otros como España o Argentina precisamente pues no se han preparado. Número uno. Pero número dos,
antes de la pandemia ya veníamos en crisis económica, no solo en República Dominicana, toda la región del Caribe, toda la región del Caribe. ¿Y qué pasa? Y es el que hay dinámica en el país, los gobiernos y las maquinarias partidistas se agotan, se extenúan, y las personas también. Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar ahora sin ofender a nadie, que el PLD es una maquinaria gastada, con un gobierno gastado, con figuras políticas gastadas, que además están tremendamente divididas. Y ya está. Y entonces, ¿cuál es el problema? Eso es una realidad. Y además que unas elecciones municipales donde el PRM tuvo una gran votación. Y estoy mintiendo, estoy diciendo algo equivocado, hubo una dinámica de cambio, no sé por qué hay tanta, digamos, fanatismo en la dinámica de la opinión pública cuando son hechos absolutamente contrastables. Luego, si quieren, entramos a discutir las subjetivas encuestas que cada quien de nosotros podemos tener. Bueno, eso es otra cosa, pero digamos las cosas, yo creo que como son. Hay unos mínimos para la discusión. Señor Sola, pero ni siquiera con un candidato que no ha gobernado antes o que no ha tenido una oportunidad, como lo es Gonzalo Castillo, puede considerarse una maquinaria gastada del PLD, como usted dice. ¿O eso no le trae un cambio de imagen? Por el amor de Dios, pero óyeme, es importante que después escuches lo que acabas de decir en tu propia grabación. Pero si, ¿cómo me puedes decir eso? Pero mira, verás, yo he estado con Gonzalo sentado reunido en una ocasión. Me parece una persona estupenda. Yo no tengo nada que opinar sobre la persona. También he estado con Luis Abinader y también he estado con Leonel. Excelentes personas. No tengo nada que opinar sobre eso. Yo estoy hablando profesionalmente. Que tú me digas que Gonzalo es una cara nueva después de años de ministro y de ser un hombre de los hombres fuertes del presidente Medina y que ha estado gobernando junto con él, con una maquinaria que viene de hace muchas décadas, que es el PLD, me digas que no es nada nuevo. ¿Me estás hablando de un simple cambio de imagen? Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos en nuestro cambio de imagen, pero yo no sé, no sé si en la experiencia suya con otros países latinoamericanos, si no es favorable para algún candidato. Carlos, dame una oportunidad con Antonio. Antonio, yo creo que yo no debo de cometer el error de entrar en un debate sobre posiciones con una persona que tiene tu profesión. Es decir, el médico no tiene necesariamente que celebrar las cualidades del paciente, sino combatir la enfermedad. Yo entiendo perfectamente tu posición. Ahora, desde una posición que tú estás en Ecuador, ve la República Dominicana y conoce bastante la República Dominicana. Vamos entonces a revertir el asunto. Decía antes de tú entrar, ¿cuáles son los 4 o 5 elementos que pueden hacer que un partido de 20 años se vaya para su casa? Y coincidimos perfectamente en lo que tú dices. Uno es la división. Se divide, no se dividió, pero se desprendió una parte importante porque un expresidente en República Dominicana pesa mucho, sin quitarle mérito al doctor Fernández. Se llevó un pedacito, pero de mucho peso. La división de un partido. ¿Cómo enfrentar la crisis económica? Se lleva un gobierno. Tercero, que el PLD baje de un 40% y la oposición se encarga todos los días de inventarse o de hacer una encuesta en el que muestre 2 cosas, que el PLD tiene menos de 40 y que Luis, con el voto de Leonel, gana en primera vuelta. Tú buscas todas las encuestas y te da eso. Y tú sabes de lo que yo estoy hablando, Tú sabes de lo que estoy hablando. Y después, que la oposición vaya unida. En todas las partes que ha ido unida, se va el gobierno, sea bueno o sea malo. Y nosotros tenemos entonces que decir, muy bien, en medicina no se paga el resultado, se paga la gestión. Es decir, hizo lo que tenía que hacer. En una persona como usted, que es un experto en ese tipo de cosas y que a la gente no le gusta que le digan lo que no quiere oír, no le gusta. Por eso es que a veces hay expertos en estrategia que cuando van a discutir con el candidato tienen que dejarlo porque dice, bueno, el problema es que yo no pretendo gobernar, pero tengo que decirte lo que yo creo, y no lo contratan.
Pregunta, en el panorama dominicano de los 3 candidatos, vamos, no es que usted nos diga cuál es el mejor, porque usted no se puede meter en ese asunto, pero cuál sería el más cómodo de hacerle una campaña. ¿Cuál sería el que uno se sentiría, si yo fuera un estratega, cuál me gustaría? No el que me pague más, sino el que me sería más fácil y que yo tendría mejores argumentos. Ayúdame. Luis Abinader. Exacto. En este momento. Porque nunca ha gobernado, ¿verdad? No, porque va a ganar. Porque nunca. Porque no, está muy bien. Permíteme, te doy mis razones. Sí, porque. En las elecciones siempre hay un conductor. Un conductor que en anglosajón hay un uso de un término que se llama driver. Las elecciones son siempre un dilema. ¿Sabes cuál es el dilema de esta elección en República Dominicana? Independientemente de la pandemia. ¿Cuál? ¿Cambio o no cambio? Y Luis es el cambio y Gonzalo es la continuidad. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar un dato más para que no me golpeen ahora con que yo... No. Ahí te va. Si Danilo hubiera sido candidato a presidente... No, es una forma de hablar. Si Danilo hubiera sido candidato a presidente, ¿sabes cuál hubiera sido el dilema de la elección? El driver. ¿Saben cuál? ¿Cuál? Reelección, no reelección. Danilo sí, Danilo no. ¿Ves cómo cambian las circunstancias? Pues entonces, es que es muy de sentido común. Entonces, ¿a quién le favorecen los vientos de cambio hoy? Y no estoy entrando a si Luis es bueno o no, Leonel, Danilo, Gonzalo, nada. No es... Pero mira, me la pusiste bien. Puedo discutir, ¿verdad? Nada. Puedo discutir. Del país. Pero puedo discutir. discutir. Quiera, yo aquí soy un invitado a su casa. No, puedo discutir. No porque me interese el tema, porque de eso, nosotros tenemos elecciones el día 5, llueve, tuerre, noventé, eso no lo va a cambiar nadie. Pero me llama la atención algo. Hay cambio y hay continuidad. Eso es seguro, ¿eh? Cualquier cosa que no sea Gonzalo es cambio. Ahora, si yo fuera el que fuera a hacer el trabajo, ¿sabe dónde me centraría? En demostrar que va a haber un cambio de persona, pero no mejoría del país. Eso es lo que yo me encargaría de demostrar. Yo no te estoy pidiendo porque hasta ahora tú dijiste lo que tú pensabas y yo soy testigo de excepción de que tú no estás trabajando para Luis Abinader. Tú estuvieras aquí como estuvo el brasileño en 2 o 3 ocasiones. Pero te quiero decir, mi trabajo sería demostrar que el cambio sería de cara. Pero hay otra pregunta. ¿Qué influencia tendría en tu ajedrez el presidente Fernández en estas elecciones? ¿Él es que pone a Luis o él ayuda a que Luis gane? Él es un divisor del PLD, de un partido de gobierno de los últimos años, y además es un expresidente. Por supuesto que hay una parte importante de lo que él pone en juego en estas elecciones. Nada más, es un actor y un actor importante. Yo creo que la dinámica del cambio trae una fuerza suficiente y que la división del PLD ayuda a esa fuerza del cambio. Claro que sí. Yo quiero que Wandy le pregunte algo a su amigo Antonio. Cuidadito, porque hoy aquí es muy temprano en Ecuador y estoy muy respondón. No, está muy bien, este es un programa, pero todo no puede ser lo que uno quiere oír, por lo menos. Te quiero decir algo, en este es el único que es de oposición, de bocina soy yo. Bueno. Aquí todo el mundo es imparcial, menos yo que soy bocina. Adelante. A mí, yo he escrito en el 2015 y bueno, el día de ayer publiqué un artículo tratando de establecer una diferencia entre Gonzalo y Luis Abinader. Ahí lo vi. Yo, más que una pregunta, yo en realidad tengo una preocupación y es que ese cambio y obviamente ese es el debate entre continuidad y cambio, y es que si ese cambio, en mi opinión, puede ser un cambio al vacío, porque las propuestas que está haciendo la oposición, tú no le ves contundencia. Es cierto, la oposición podría ganar sí y solo si
el gobierno no hace lo que tiene que hacer y el equipo de estrategia del gobierno no hace lo que tiene que hacer, pues obviamente esa es una gran posibilidad. Pero no sé, yo siento que no se es tan contundente en la oposición con propuestas de verdadero cambio, o sea, son propuestas vacías. Y para muestra un botón, o sea, el PRM ganó muchas alcaldías en el torneo reciente y todos hemos sido testigos del desastre y de la manera en cómo ellos han estado abordando pues esas alcaldías y las declaraciones que han estado dando. Ayer vimos el video de un señor en Monseñor Noel que declaraba que él volvió, pero que esta vez él va a robar menos. Hemos visto al famoso Ñeñé que llega a su alcaldía y su primera declaración es, su primera resolución es cancelar la planilla completa de empleados del ayuntamiento. Hemos visto al de Puerto Plata, la actividad festiva que organizó en medio de la pandemia. O sea, tenemos muchas muestras del cambio que la oposición está proponiendo. Y yo la verdad estoy muy, muy preocupado. No solo porque considero que Luis Abinader es un tanto un diletante, o sea, es una persona que nunca ha sido ni siquiera alcalde pedáneo, y de eso se trataba mi artículo del 2015, una propuesta yo le decía al presidente Danilo, de que nombrara a Luis Abinader al menos alcalde o gobernador, más bien, de la provincia de Pedernales, para que pudiera probar que él puede gobernar algo sin llevarlo a la ruina, que era capaz de atraer inversionistas, de desarrollar la provincia, etc. Wendy, mira, entonces, perdóname, escúchame. Sí. El tema es que esos son los argumentos que usamos todos los días en contra de la oposición. Pero hay algo que yo le doy razón a Antonio. No es que Luis va a ganar, es que Luis tiene que ganar. ¿Por qué lo digo? Porque con esos elementos que hay que no se lo inventó Antonio Solá, sino que obviamente existen aquí, es difícil que un 6 de julio una Junta Central proclame a Gonzalo Castillo por una razón. Yo sé que el 52 o 53% lo tiene ese gobierno malo de Danilo Medina y su candidato. Lo tienen. Te lo dice 80 años de experiencia de mi país. Pero hay una cosa, y es que los votos se cuentan y el conteo beneficia a Gonzalo. Ahora, si los pesamos, no hay forma de que si los pesan. ¿Tú crees que con una conferencia del episcopado dominicano, en las 7 palabras, decirle de todo a este gobierno corrupto y dictador, la Iglesia Católica Dominicana? ¿Tú piensas que USAID, que es la agencia de financiamiento de proyectos de Estados Unidos a través de participación y de la sociedad civil, va a poder ese día felicitar a Gonzalo Castillo después de la inversión que han hecho? ¿Tú entiendes que un expresidente como este señor, que se ha dedicado no a dividir el partido, no, a atomizar la oposición dominicana desde que llegó al poder, que no sueñe Danilo y que solamente con un pueblo que trate de defender su voto es que va a poder tomar posesión Gonzalo? Porque de otra forma Antonio Solá lo resume en una forma elemental, pero muy cierto, y es: va a ganar. No es que va, es que tiene que ganar, porque el PRD, que es el PRM hoy, su forma de tomar posesión es sacar por un brazo al incumbente que está. No es un decreto, lo sacan, pero eso pesa en los votos, no en un análisis en Guayaquil o en Quito.
es aquí. Eso pesa y pesa mucho. Y ese grupo de 200,000 o 300,000 votos que a última hora Leonel le puede sumar a su candidatura, o a lo mejor declina para que no le cuenten los votos, esos votos no van a votar a última hora, porque se trata de una clase económica que Leonel formó. Ese es un grupo económico nuevo que no necesita fondos de los tradicionales de aquí. Por eso es que tú ves que hay tantos legisladores narcos. No solo eso. El narco. No, lo que pasa es que hay detalles que no son importantes, pero que nadie te lo va a mencionar. Yo te puedo decir algo. En el tema de no se ha hablado de la elección del Congreso. No se ha hablado de la elección del Congreso. Había una persona que tiene 20 años financiando campañas, que era Odebrecht y su agente local. Ese señor este año no va a poder financiar. ¿Cuál va a ser el resultado? Ellos se quieren quedar. Como iban a aprobar la aprobación de la reelección el día que tuvieron que llamar al secretario de Estado de los Estados Unidos para que diga, eso no va. Entonces, yo quiero que ese análisis lo hagamos tú y yo un día que no aprovechemos a Antonio, que nos está diciendo verdades, que a lo mejor yo no la quiero oír, pero que son lo que te dice el médico cuando dice, si fumas te da un cáncer del pulmón. Y a uno no le gusta que le digan eso. Me dice, sigue fumando, que este tiene 100 años fumando. Antonio. Perfecto, don Julio. Perfecto, don Julio. Dale un consejo a Wandy. No, permítame usar... Me acordé de un chiste. Ahora lo contaré. Permítame usar esto que dije anteriormente como premisa y también esto que también usted ha dicho, precisamente porque fue la petición que usted me hizo, para formularle la pregunta, Antonio. ¿Qué tiene? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que hacer el candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, y considerando que son tendencias de lo que estamos hablando, o sea, continuidad versus cambio? ¿Qué tiene que hacer el candidato del gobierno para ganar? No, Antonio cobra por decir eso. Oye, claro. Pero tú para la consulta, espérate, o enséñame el seguro. No, tú estás loco. Vamos a ver, don Julio. Óyeme, te voy a contestar por Antonio. Sí hay solución. Hay una solución. Pero en este programa no se puede decir. Hay solución. Todo en la vida tiene solución. Antonio, contéstale a tu amigo Wandy. No, pues mira, verás, yo me acuerdo del chiste cuando el médico me dice, ese que llega, un jovencito, ¿no? Que llega al médico y le dice, ay, doctor, me duelen los ojos. Dice, hombre, es que los tienes muy rojos. ¿Usted me está diciendo marihuana, doctor? Pues esto es lo mismo. Ustedes me dicen, efectivamente, digamos, cuesta, digamos, entender el tema, no entender, pero quizás sí asimilar algunos de los argumentos que puedan ser duros, pero que yo simplemente estoy haciendo un análisis de la realidad. Mira, yo definí hace un tiempo, tuve la oportunidad de estar en la campaña de México en el 2018, en la mesa, digamos, de la coalición que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México en este momento, vía el Partido del Trabajo, en una coalición de un movimiento que se llamó Juntos Hagamos Historia o Hagamos Historia, ¿no? Y había un candidato oficial, Mir, que era ex-ministro, un gran ministro, un tipo hiperinteligente, extraordinaria persona. La trituradora se lo llevó entre las patas. Ahí está, listo, Wandy, respondido. Una pregunta de mi parte final, señor don Antonio. En el análisis que usted hizo del cuadro de los buenos presidentes o malos presidentes con el tema de la pandemia, no incluyó en ningún momento a Ecuador. Y le pregunto porque usted lo dijo en un momento, Guayaquil ha sido uno de los países, de las ciudades donde mayor deficiencia ha habido en el sistema sanitario. Inclusive Correa, que está desde fuera dando cuerda, también lo está diciendo. ¿Por qué no incluyó a Ecuador, donde aparentemente la cosa se ha ido de control desde el primer momento? Bueno, Guerrero, yo no hablé de los 15 países en total. Yo hablé de los 5 peores presidentes y mencioné que Dominicana estaba dentro de los 15, efectivamente.
Ecuador también está dentro de los 15. Lo digo para ir ajustando las cosas. Ecuador, Antonio, yo tengo una pregunta final, pero es una ayudita que quiero que me des, a echarme unas gotitas en los ojos. Yo tengo la idea, y lo digo a cada rato, de que hay una tendencia de que las oposiciones en nuestros países tienen la tendencia a eliminar cualquier persona que salga del poder para que no vuelva. Y si hay motivos, todavía mejor. Ejemplo, la mayoría de nuestros, por ejemplo, tú estás en Ecuador, ahí gobernó Correa. Nosotros creíamos que Correa fue un buen gobernante, pero al salir nos dimos cuenta que parecía que era más corrupto de lo que nosotros pensábamos. En Perú ni se diga. En Brasil se llevaron a Lula y a la que le siguió, sin acusación, pero ahí está Bolsonaro. La historia en Argentina tuvo ella que repostularse como vice para evitar un enjuiciamiento. Tú tienes la idea de que independientemente de que sean o no corruptos o que hayan apañado la corrupción, un instrumento es eliminarlos si tienen posibilidad de volver. Yo te agradezco, Julio, la pregunta. Si me permites, quiero terminar de contestar a Guerrero porque el pobre va a pensar que soy maleducado con él. No, muy rápidamente, Ecuador efectivamente tuvo una pésima gestión, y especialmente la zona donde vivo, porque se vio en Ecuador, en Guayaquil, hubo el clásico entre dos equipos de fútbol que juntaron a 60.000 personas, y ese fin de semana hubo muchas bodas y muchos retornados de España y de Italia que están viviendo allí, estudiantes sobre todo, que terminaron infectando masivamente la ciudad, y a los 3 o 4 semanas de incubación explotó todo, y eso rebasó definitivamente todas las expectativas de un gobierno que tuvo que militarizar la provincia por momentos para que hubiera cierto control y dejara de haber promiscuidad social. ¿A qué me refiero con promiscuidad social? Esa necesidad de tener que salir a buscar de comer porque vives allá. La gente también hay que entenderla porque lo está pasando mal. A tu pregunta, Julio, yo creo que hay que creer en la justicia. No nos podemos... en nuestros países que roben y no pasa nada. Hablo por España, también por Ecuador, también por Estados Unidos o por Argentina. Yo creo que nosotros no podemos tolerar, los ciudadanos, que nos sigan mintiendo, que sigan subestimando a los ciudadanos, que nos sigan definitivamente no tomando decisiones políticas a tiempo para evitar las muertes de nuestros familiares o amigos, y además que traten de buscar la rentabilidad a nuestra costa. No podemos seguir permitiendo que nos sigan queriendo pobres porque les... Efectivamente, porque es el momento de los ciudadanos, sobre todo con las tecnologías. Nos tenemos que atrever unos gobiernos razonables, una tierra sostenible, porque los más chiquititos y las más chiquititas se merecen ese mundo mejor. Si no lo hacemos ahora y nos decimos las cosas, y yo he sido partícipe de esa farsa comunicativa que hemos creado los marqueteros también en el mundo de la comunicación política, creyendo que la imagen, y es una pregunta que me hacía anteriormente Guerrero, era más importante que la identidad, estábamos todos equivocados. Políticos, asesores, periodistas y un largo sinfín. Es el momento de la identidad de nuestros pueblos, es el momento de los ciudadanos, es el momento de parar y de decir las cosas tal y como son. Muchos de los gobiernos que hoy están durante la pandemia no lo van a estar muy pronto y no lo van a estar en el medio plazo. La pandemia se los va a llevar políticamente puestos con los pies por delante. Y eso también estará bien, sin tener en cuenta ni ideologías ni personas que obraron mal en estos gobiernos. Este es el momento de los ciudadanos, este es el que tenemos que tomar, y yo invito a ustedes, periodistas, y tú lo dijiste, Julio, yo no, a que más allá de que seamos bocinas o no, pensemos cómo, desde el papel tan responsable que ustedes tienen, van a construir
una República Dominicana mejor, porque también está en sus manos. Las gracias a mi amigo Antonio Solá, que ojalá se mude para acá unos días, ¿verdad? Que venga unos días por aquí, porque así lo vamos a tener de cerca. Marcela, ¿tienes algo para Solá? Carlos, Sí, ¿tienes algo para Solá? antes de que se vaya, buenos días. Me gustaría para toda la gente que lo está viendo y que va a querer comunicarse o saber cómo usted se maneja en las redes sociales, que nos hable un poquito de Liderar con Sentido Común, su fundación y sus redes sociales. Qué linda, Marcela, te lo agradezco mucho. Yo creo en el hombre, creo en la mujer, creo en las personas. De hecho, las mujeres hoy son, sobre todo, los líderes resilientes que necesitamos. Ojalá hubiera una mujer candidata a presidenta en República Dominicana, yo sería el primero en votarla. Ojalá en España llegue pronto, en Estados Unidos, en nuestros países. Necesitamos más mujeres en el gobierno de lo público. El liderazgo femenino es mucho más resiliente, ellas son mucho más capaces para resolver los problemas a los que nuestras economías y nuestros países se están enfrentando hoy. La Fundación Liderar con Sentido Común busca eso, despertar el liderazgo con sentido común en las edades más pequeñas, en las edades tempranas. No sé si aquí ustedes tienen hijos chiquititos entre 0 y 15 años, entre 0 y 18 años, pero se acaba de descubrir muy recientemente por un médico mexicano, Ranulfo Romo, y una médica francesa, Michelle Fortune, el cuarto nivel cerebral. Un cerebro que está aquí, que nosotros tenemos atrofiado y que los niños cuando nacen ya lo traen activado. Es una supraconsciencia. Es un cerebro holístico, que quiere decir fundamentalmente que ya es cooperativo, altruista y solidario. Ese tipo de líderes son los que vamos a necesitar muy pronto, dentro de 20 o 30 años, cuando crezcan. Nosotros seguimos discutiendo cosas muy tontas. ¿Saben qué? Nos tenemos que poner a trabajar de manera inmediata para sacar a nuestros países del barranco en el que están y poderles entregar algo mucho mejor a estos niños y niñas, porque ellos y ellas se lo merecen. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y yo me he puesto a la tarea con esta fundación tratando de educar en un nuevo sistema educativo, porque la educación que tenemos vieja y antigua, la que nosotros recibimos en nuestros países, ya no sirve. Una nueva educación que también enseña a los niños de qué se trata el poder, para que cuando no metan la mano en la caja ajena, para que tengan valores, para que entiendan qué es la... Bien, estamos. Gracias al señor. Eso es lo que hay que abrazar definitivamente. Gracias, Antonio Solá, por esta participación, a Wandy Ramírez también por habernos facilitado este interesante y constructivo encuentro acerca de todo lo que tiene que ver con la política latinoamericana. A ustedes también las gracias por estar con nosotros, recordándoles que siempre nuestras entrevistas están después del mediodía disponibles en nuestro canal de YouTube, Revista 110, también en el de Síntesis. Volvemos a vernos mañana.